fuerte abrazo desde aquí. Usted que inicia esta segunda parte del Gobierno de la Mañana, siempre con sus interesantes comentarios. Buenos días a don Bienvenido Rodríguez Durán, a Bienvenido Rodríguez León y a doña Isabel Rodríguez. Y por supuesto, a este magnífico equipo que compone el mejor programa que tiene la República Dominicana, sin duda alguna, el Gobierno de la Mañana. En el día de hoy, yo me quiero referir a un tema que está sobre el tapete a propósito de las discusiones, de los debates que ha abierto la Junta Central Electoral con relación a la ley 1519, que es la ley orgánica del régimen electoral de la República Dominicana, y a la ley 3318, que es la ley de partidos, agrupaciones y movimientos políticos de la República Dominicana. Y yo quiero referirme, sobre todo en esta parte, a la ley 3318 y a un aspecto muy específico de la misma que provocó serios problemas en el pasado proceso electoral que vivimos en la República Dominicana. Me refiero al problema de el llamado transfugismo, el transfugismo político que tanto se ha querido combatir a través de los años en la República Dominicana, y que en esa ley 3318 se hizo un intento, pero una mala redacción del artículo que contempla lo que tiene que ver con esta figura que popularmente se conoce, repito, como el transfugismo, provocó una serie de situaciones que llevaron a la división a una organización política muy importante en el país, como es el Partido de la Liberación Dominicana, pero también crearon otras situaciones similares en las demás organizaciones políticas de nuestro país. Miren, cuando usted puede chequear la ley 3318 sobre partidos, agrupaciones y movimientos políticos de la República Dominicana, y usted se va al artículo 49 de dicha ley, eso está en la sección 3, donde habla de la presentación de candidaturas, y el artículo 49, ya de manera más específica, habla de los requisitos para ostentar una precandidatura. Cuando vamos al numeral 3 de ese artículo 49, si usted puede buscarlo en este momento, hágalo para que lo pueda leer directamente de ese texto legal. Artículo 49, numeral 3, dice lo siguiente. Esto trajo muchísimos problemas a este país. Que el aspirante a una precandidatura para un determinado evento electoral en representación de un partido, agrupación o movimiento político no haya participado como candidato por otro partido, agrupación o movimiento político para el mismo evento electoral. Eso presenta ese numeral 3 como un requisito para poder ser precandidato. El no haber sido, y fíjate que dice candidato, no dice precandidato, primer error, porque debería decir tal vez los dos términos, debería decir no haber sido precandidato ni candidato por otro partido para poder ostentar una candidatura para el proceso electoral en el que está en ese momento desenvolviéndose, como ocurrió en el pasado. ¿Por qué traigo esto? Por lo siguiente, y voy a poner un ejemplo concreto de lo que pasó en el Partido de la Liberación Dominicana.
El PLD hizo sus primarias abiertas en el mes de octubre del 2019. 2019, el mes de octubre, se hicieron las primarias abiertas del Partido de la Liberación Dominicana. En esas primarias participaron 2 candidatos. Participó el expresidente de la República, Leonel Fernández, y participó el licenciado Gonzalo Castillo, también como precandidato a la presidencia por el PLD. Ese proceso se llevó a cabo con la organización, la supervisión, con todo lo que tiene que ver con el montaje, todo que tiene que ver con la Junta Central Electoral. O sea, fue un proceso llevado por la Junta de principio a fin, desde que se empezó a montar el primer centro de votación hasta que se contó el último voto. Todo eso estuvo bajo el control de la Junta Central Electoral, tal y como establece la ley 1519 y como establece la ley 3318, que es la ley de partidos, agrupaciones y movimientos políticos de la República Dominicana. Bueno, pues ese proceso culminó. Uno de los precandidatos, lógicamente, perdió ese proceso, pero no quedó conforme con el resultado, ese precandidato. Y todos saben que ese precandidato fue el expresidente Fernández. Hay un tema, Nayib, que quería acotarte con el tema del transfugismo o lo que llamamos transfugismo. Y yo diría que uno de los problemas que tiene cualquier ley o cualquier acápite de la ley que pretenda de alguna manera o castigarlo o reformar este tipo de conductas, parte de un problema. Y yo diría que viene primero de la definición. Vamos a definir qué es transfugismo. Transfugismo es cambiar de partido. Bueno, no debería serlo porque me imagino que debe haber algún derecho. Todos aquí creo que hemos cambiado alguna vez de posición, de postura, de opinión. Y también cambiar de agrupación política o de asociación o romper con una estructura a la que hemos pertenecido antes. Me imagino que es parte de las libertades democráticas, eso es lo primero. Lo segundo, luego está la pregunta, ¿a qué le llamamos transfugismo? Le llamamos, dentro de esos posibles cambios, a quien se va al oficialismo desde la... No. Bueno, podría ser. Luego está otra posibilidad. Paso contigo brevemente en tu comentario. Es el que se va a donde a nosotros no nos gusta o no nos conviene, o por la razón que a nosotros no nos gusta o nos conviene. Y cierro diciendo, para mí, en lo que he podido observar tanto la legislación criolla como otros casos, otras experiencias en el mundo, a mí me parece que la clase política está intentando controlar algo que solamente el electorado debe o premiar o castigar. En ese sentido, si alguien con argumentos o sin ellos decide romper su relación con una agrupación política a la que ha pertenecido por un tiempo X y decide hacer tienda aparte, y la sociedad juzga eso como oportunismo, juzga eso como irracionalidad, juzga eso como una actitud infantil, bueno, se supone que el electorado entonces es quien debe castigarlo. Fuera de eso, a mí me parece que va a ser siempre difícil, siempre van a quedar unas zonas grises, porque si esas zonas grises se delimitan de una forma muy estricta, terminan interponiéndose ante derechos fundamentales, como son la libertad de asociación, y tú sabes cómo suele terminar eso en los tribunales constitucionales. Pero voy a esa parte que tú en principio señalas, con lo que tiene que ver con el transfugismo. ¿Qué es el transfugismo? Para decirlo en términos más o menos llanos y acorde a lo que establece no muy claramente el numeral 3 del artículo 49, es lo siguiente. Tú, José Luis Mendoza, aspiras a ser senador de la provincia de Santo Domingo. Manuel Conde es también precandidato de la provincia de Santo Domingo a senador, ¿verdad? Yo dimito a favor de José Luis Mendoza. Por la misma organización política. Por la misma organización política. Participan de un proceso interno que pueden ser unas primarias abiertas o cerradas, o puede ser cualquier otra modalidad de las que contempla la ley 3318, la ley de partidos. Perfecto. ¿Qué pasa? Transcurre ese proceso, los dos participan.
Tú ganas el proceso y Manuel Conde pierde. Pero Manuel Conde no se siente conforme. Él perdió. Él ya participó. ¿Verdad? Al no quedar conforme, él dice, no, pues yo me voy ahora a ser candidato por el partido X. Eso es transfugismo. Eso es transfugismo. Desde mi punto de vista y desde el punto de vista que ha querido establecer el legislador en ese artículo 49, numeral 3, mal redactado, repito, mal redactado. A propósito. Ambiguo. A propósito. No, pero no, perdón, han mencionado la figura número 1 del transfugismo de la historia política dominicana. No la han mencionado. Yo la voy a mencionar. ¿Cuál es, don Álvaro? Joaquín Balaguer, No, que pasó del Partido Acción Social a una cosa llamada Partido Reformista Social Pistola. Ese era su primer partido, su primer grupo político, Acción Social. Pero déjeme decirle algo con esto, que es lo que yo quiero que quede totalmente claro. El hecho de usted cambiar de organización política, eso no significa que usted sea un tránsfuga. Bueno. Eso no significa. Ahora, cuando usted participa en un proceso interno y usted dice, vamos a competir los dos por la misma posición, como yo acabo de explicar, en el ejemplo entre Conde y José Luis Mendoza, y los dos están de acuerdo en ir a esa competencia, y el que pierde no acepta su derrota y sencillamente se va a otro lado para hacerle daño a José Luis, que fue el que ganó ese proceso interno. Pero podría hacerle daño si la gente no vota por él. De todas maneras lo hace. Y te voy a poner un ejemplo. O sea, de si el todas electorado maneras, le hace caso. de todas maneras lo hace. Y te voy a poner un ejemplo que pasó ahora también en este proceso. Porque yo... Te voy a poner un ejemplo. Sí. Ahora, Conde se va. Yo entiendo que esa actitud de Conde, de irse porque perdió y no ganó y a resistirse, a aceptar su derrota, eso yo considero que es un acto de transfugismo. Y tú dirás, eso va en contra del derecho que tiene el ciudadano de elegir y ser elegible. No. Artículo 22 de la Constitución, no. Porque ya lo ejerció ese derecho. La ley, Nayib, él lo ejerció, lo único que perdió. La ley, Nayib, por opinión del legislador, lo quiso establecer así. Está mal establecido. Sí, lo primero es... Mencioné a Balaguer y ahora pregunto, por respeto a ese gran hombre, no me refiero a Balaguer, ¿podría preguntarse, cabe la pregunta, de si Juan Emilio Bosch y Gaviño fue un transfuguista? No lo fue, no, don Álvaro. Para nada. No lo fue. Porque don Juan lo único que hizo fue en un momento que decidió irse del PRD y se fue del PRD y fundó el PLD. Eso no es transfugismo, porque es que hay que ponerlo en el contexto que yo lo estoy planteando en este momento. Y ese contexto, yo insisto, ¿debe analizarlo el votante o debe fijarlo una ley? Te voy a poner el ejemplo, es la ley que estoy hablando. Y por eso insisto. Por eso es que ese artículo, entiendo yo que en esa mesa de discusión, por eso genera el arroz con mango. en esa mesa de debate que ha abierto la Junta Central Electoral, ese artículo 49, numeral 3, debe ser bien redactado. Pero que ya no debe tiene, ser, sí, para someterlo, para someterlo a las modificaciones que se le van a hacer, exacto, tanto a la ley 1519, que es la ley orgánica del régimen electoral, como a la ley 3318, que es la ley de partidos, agrupaciones y movimientos políticos de la República Dominicana. Porque en la actualidad allí la figura del transfugismo ha quedado eliminada en las leyes que rigen la actividad política en el país. Por esa situación de ambigüedad de ese artículo. Por las decisiones de Tribunal Superior Electoral, sí, Tribunal Superior por la misma situación. Y un Tribunal Constitucional que se acobardó también. Y te voy a poner el ejemplo ya para terminar. No, un momentito. Escúchame, Rosendo Tavares Villalobos, de los Tavares de Santiago, heroicos, y de Villalona de Madrid y de Sevilla. No, lo que acabas de decir del presidente del Tribunal Constitucional no es correcto, es difamatorio y es falso. Es uno de los hombres más extraordinarios que ha producido este país.
Yo le rindo culto de rodillas a ese hombre. Retira eso, Rosendo Tavares Villalobos. No, don Álvaro, porque yo no estoy hablando de don Milton, yo estoy hablando del tribunal en su conjunto. No, tú dijiste que preside un charlatán. No, para nada, don Álvaro. Yo respeto a Dijiste, ese hombre. bueno, no lo dijiste. Muy bien. Borrón y cuenta nueva, no lo dijiste. No, No te Álvaro. conviene ahora repetirlo. No, don Álvaro, yo no lo dije ni lo diría jamás porque Yo creo que lo pensó, don Álvaro. a don Milton yo lo respeto como usted ni siquiera se lo imagina. De verdad se lo digo, lo conozco desde hace muchísimos años y sé exactamente quién es, pero el Tribunal Constitucional es un conjunto. Ahora, Y en lo que se refiere al caso de transfugismo que se le planteó para que lo ventilara, sí, nunca fallaron. Nunca fallaron. Nunca fallaron. Se quedaron 6-7 y no pudieron salir de ahí. Nunca fallaron en ese caso. Y eso es verdad lo que dice Rosendo. Ahí hubo cobardía por parte del Tribunal Constitucional en no fallar. Quiere decir que tú incluyes entre los cobardes. Si tú hablas de este organismo, Nayib, un organismo cobarde, Sí. el primer cobarde entonces es el presidente. No hubo cobardía entre los miembros del Tribunal Constitucional para referirse a ese tema. Don Ahora, Álvaro, tuvieron la valentía de no pisotear derechos. Eso es mentira. Finalmente, solamente señalarte algo que tú preguntabas, que si el pueblo no castigaría eso después, Claro. independientemente. Sí lo castiga. O lo Pero premia. no lo castiga, por el daño está hecho. 8.65% fue el castigo a Leonel Fernández. De votantes que quisieron votar por él. Sí, pero por irse de un partido grande en el cual él había obtenido 58 y luego un 53. Deja lo que sufra su castigo. Entonces, no, pero es que tú estás dañando la institucionalidad. Ajá. Tú estás dañando Ay. la ley, estás vulnerando la ley. Solamente porque a ti de manera particular te conviene. Lo que es igual para todos no es ventaja. Precisamente. Si tú y yo vamos a un proceso y usted y yo decimos que el que gane ese proceso va a ser el candidato por ese partido, perdón. Lo determinó. Es que no se atrevieron porque no tuvieron cojones para hacerlo. Protegieron derechos. ¡Todo el mundo!